Bueno, comenzamos la sesión en el horario acordado, 45 minutos para que avancemos en pro de la certificación CCNA. Como también lo habíamos comentado en el primer video, estamos haciendo todo en función de lo que está en esta página Free CCNA Workbook. En los primeros 15 minutos de esa sesión hablamos un poco sobre esta sección en particular que habla sobre las cosas como para empezar a configurar equipos, ¿no? Hablamos un poco sobre las conexiones de consola eh, y este servidor de acceso, por ejemplo, ¿sí? Y aquí habla como en líneas muy generales de a qué vamos a tener contacto a nivel lógico, ¿no? Cabe destacar que si usted está acá con nosotros es porque entiende qué tipo de certificación usted intenta obtener. Es la certificación para manipular, para configurar y hacer troubleshooting de dispositivos que son los que generalmente hacen funcionar la mayoría de las redes a nivel global. Así que en teoría, más allá que este ciertamente es el nivel entry de CCNA, eh, requiere que se tengan nociones que estoy seguro que la mayoría tiene sobre conectividad, algo de lógica, ¿no? En el medio. Em, Les comentaba entonces que vamos a hacerlo todo en función de esto. Cabe destacar también en este punto que hace falta que tengamos instalado algunas herramientas y que también sugerimos en la sesión anterior que ya pudieran buscar, ¿no? Tal vez no fue posible hacerlo, pero para el momento que estén grabando este video es probable que sí ya lo estén haciendo. Digamos, la primera herramienta es esta, ¿no? Podemos acceder directamente a la página de netacad.com y buscan Packet Tracer, ¿sí? Aquí está el link de todas maneras, pueden copiar y pegar, ¿no? Esto es un curso, digamos, esto antes estaba como de descarga libre, sigue siendo libre, pero ahora hay como este paso intermediario, tienen que ir a esta página y como pueden ver acá que dice es free, ¿no? No tiene ningún costo. Y al mismo tiempo estarían inscritos como en esa comunidad de NetaCat, ¿sí? Si lo quieren ver de alguna manera. Nosotros al CACCNA le damos acceso a los otros cursos que requieren de una cuenta de instructor, ¿sí? Para poder estar inscritos. Pero estos, como algunos otros cursos dentro de NetAcad, están libres. Así que básicamente usted simplemente se inscribe acá. De hecho, aquí mismo le enseñan cómo utilizar el Packet Tracer y es sumamente valioso. Al final van a tener instalado algo como esto, ¿sí? Donde vamos a poder interactuar con los equipos, hacer simulaciones, este tipo de cosas, como hoy haremos algún par de ellas. Y la otra herramienta es el GNS3, esta que está acá, vean que son entornos bastante similares. La diferencia principal es que el Packet Tracer es un simulador, es decir, está como diseñado para simular el comportamiento de un equipo. Sin embargo, un software como el de GNS3, este que estamos viendo ahora mismo, está diseñado para emular, ¿sí? Entonces, ¿qué hace con la emulación? Bueno, la emulación es que vamos a tomar el archivo con el que funciona el dispositivo, es decir, el sistema operativo básicamente, y este software va a intentar ejecutar eh, ese software, ¿sí? Es algo así como, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de emular alguna consola de videojuegos en un PC. Bueno, básicamente, usted toma el archivo, este software lo interpreta y lo ejecuta, tal cual como si fuese el hardware físico. Eh, Esto también lo pueden hacer de forma libre y que ahora hay que hacer un paso previo que es crear una cuenta. Acá está la página simplemente genes3.com, le dan download, pero antes de darle download tiene que tener una cuenta. Entonces tienen que ir aquí a sign up y crear una cuenta. Es gratuito. La idea es que básicamente ahora GNS3, esto es algo bastante novedoso, tiene este famoso marketplace y esta parte de trading, donde ahora pueden adquirir productos y tienen muchas asociaciones con otras cosas, sobre todo con SolarWinds. em, y tienen verdaderamente cosas muy, muy, muy buenas, ¿sí? Sobre todo tienen un curso, algunos de los cursos son gratuitos, están en inglés la mayoría,
pero son muy, muy buenos. Hay uno de Python genial que lo pueden disfrutar acá. Así que para poder tener instaladas esas dos herramientas, bueno, y tienen las dos vías. O la página de NetAcad se suscriben al curso de Packet Tracer o el GNS3 se suscriben a la página de GNS3. En GNS3 le ofrecen el software, eso es algo interesante, ¿no? En Packet Tracer yo simplemente acá tomo un objeto como este router, lo arrastro hasta el área blanca y en un par de minutos ya está disponible para usar el equipo sin hacer más nada que esto, ¿no? Mientras que en GNS3, para que, si yo le doy clic acá, y aquí me aparece una lista de dispositivos, vean que la mayoría están como en un color más claro, ¿no? Y otros están en un color más oscuro, como estos. Em, la diferencia es que estos equipos sí tienen una imagen. En GNS3 no promueven el hecho de que, porque como les dije, esto ejecuta la imagen. Es como si yo tomara, por ejemplo, no sé, cualquier tipo de hardware, tomo la imagen de Windows y ejecuto Windows en ese hardware, ¿sí? Eh, Eso tiene un problema de derechos de autor, ¿sí? Entonces, en GNS3 ustedes consiguen el software para ejecutar la imagen. Ahora, ¿de dónde ustedes obtienen la imagen? La verdad es que no cuesta mucho indagar un poco en Google. Colocan imágenes GNS3 y bueno, por ahí tienen como una ayuda bastante grande. Simplemente descargan el archivo y después lo ejecutan. Y ahora me tomo un momento para explicarle cómo se cargaría uno. Recién acabo de descargar uno que es de iOS 15 que voy a probar a ver si funciona. Muy bien. Entonces, ya teniendo las herramientas y estos pequeños disclaimers, entonces la primera parte de esta sección de Free CCNA Workbook habla sobre básicamente esto, ¿no? Identificar componentes y accesorios. Hay mucha teoría, ¿no? En esta parte. Así que vamos a ir a esta sección 2, que es administración básica de un router y un switch. Entonces, por ejemplo, esta primera sección nos habla, vean que nos habla incluso de equipos que ya están en desuso, como el 2500, pero la imagen del router sigue siendo la misma, ¿no? Algo muy interesante es que en esta página, que creo que se los comenté en el video anterior, habla sobre aplicación en el mundo real, ¿sí? Es decir, entonces le da un pequeño párrafo donde usted puede observar para qué le serviría hacer esto que están proponiendo en esta página. Luego le hablan de unos prerequisitos, los objetivos, muy importante, y a continuación las instrucciones, ¿sí? Entonces, antes de entender qué es esto, vamos a tomar acá un equipo. Sí, en Packet Tracer, el uso de Packet Tracer es bastante sencillo, por más que tenga un montón de botoncitos por acá. Básicamente, en la parte inferior tienen todas las categorías de los dispositivos que pueden colocar en esa área, gran área blanca, ¿sí? Tienen routers, tienen switches, computadores, ahora tienen un montón de dispositivos wireless, tienen IoT, tienen cloud, tienen un montón de accesorios. Pero en principio, en CCNA, nos interesa esta primera categoría, que son los equipos, los routers y los switches, ¿sí? Por ejemplo, si le doy clic al primer botón, ahora se me habilita el resto de las categorías que están aquí abajo. Y esas categorías hay, como les comento, hay routers, hay switches, hay como hubs y cosas de estas, hay dispositivos wireless, firewalls, sí, hay varias cosas. Entonces, aquí simplemente es drag and drop, o sea, clic y arrastro y ya está. Por ejemplo, como acabamos de ver, quiero darle clic, por ejemplo, acá a los switches. Clic a switches, me aparece una serie de modelos de switches. Generalmente aquí en Packet 13 vamos a utilizar el 2960 y el 3560 o el 3650. ¿Sí? Simplemente arrastro y suelto. Quiero borrar algo, aquí arriba tienen los botones para hacerlo. ¿Sí? Este es para borrar y elimino elementos. ¿Sí? Y ya el resto de las cosas las van viendo como, incluso si se meten directamente en el curso de Packet Tracer, van a poder ir haciendo cosas de manipulación de la topología y de las arquitecturas. Entonces, ¿para qué primero abrimos Packet Tracer? Porque ya que tenemos objetos acá, vamos a abrir uno. Si yo le doy clic al router, se abre una ventana donde yo puedo observar cuál es, cómo se vería la apariencia física del dispositivo, ¿sí? Cómo es. Eh, Aquí yo le di zoom in, se acerca, original size, zoom out. Y algunos, bueno, este particularmente no lo tiene porque generalmente en este modelo de router por la otra cara no tiene absolutamente nada. Pero hay algunos modelos que tienen un botoncito para
como darle vuelta al dispositivo y observar todo el dispositivo. De todas maneras, si ustedes van a la página de Cisco y colocan el mismo modelo de equipo, hay un link dentro de cada tipo de dispositivo donde pueden observar el dispositivo en 3D. Entonces pueden hacer lo que quieran con el equipo, verlo desde todos los ángulos. Muy bien, entonces, sí, este es el famoso equipo que vamos a configurar, ¿sí? Nótese que simplemente los equipos, esto es una pieza de hardware que tiene la potencia como para poder conmutar, simplemente conmutar es pasar una información de un puerto a otro puerto, ¿sí? Y para eso hay una inteligencia en el proceso. Em, y que por supuesto es totalmente superior al equipo que generalmente tenemos en casa. Esto sería una solución para nivel empresarial. Por eso es que estudiamos Cisco o otros vendors similares. De hecho, hablando de otros vendors similares, em, por ejemplo, Huawei tiene su propio software de emulación. Aquí tenemos uno, el ENSP, y es algo similar a lo que estamos viendo hasta ahora, ¿sí? Eh, es un software donde podemos emular los dispositivos de Huawei, con la pequeña diferencia, bastante positiva por cierto, que acá ya los equipos están precargados. No es como en GNS3, donde tenemos que ser como, es algo más parecido a Packet Tracer, el ENSP, pero con más o menos la misma potencia que el GNS3, ¿sí? Esto es una combinación, es un híbrido entre Packet Tracer y GNS3. Y además tiene un plus bastante interesante, que es que ya tiene topologías hechas con casos, ¿no? Por ejemplo, tienen aquí para estudiar OSPF, BGP, RIP. Por supuesto que esto es otra metodología, van a ser otra sintaxis de comandos, pero está bastante interesante comparar cómo se hace una actividad en una línea de comandos y cómo se hace en otra totalmente distinta. Y van a ver que lo que usted aprende en Cisco es bastante transversal a lo que se ve en otras marcas. Por ahora no vamos a hacer nada con el ENSP, porque para que el ENSP funcione, eh, sobre todo sobre arquitecturas Windows, hay que tener instaladas ciertas versiones de VirtualBox. Tendríamos que revisar varios elementos para que lo logren configurar correctamente, ¿sí? Así que por ahora, digamos, lo dejamos para cuando hagamos alguna especie de merge o un compartir de las dos marcas, porque esto incluso podemos conectarlo con otro software para que conviva dos software con dos arquitecturas diferentes, interconectarse. Pero te tienen que aprender otras cosas dentro del sistema operativo para que sea más interesante, ¿no? Volviendo a esto, entonces tenemos puertos, ¿sí? ¿Qué tipo de puertos? Bueno, lo básico. Hablamos que tenemos que administrar el equipo, tenemos que tener una forma de configurarlo. Bueno, para eso están los puertos que tienen esta característica, los que son de consola, ¿sí? Vean que aquí abajo literalmente dice console, ¿sí? Entonces, para la consola, generalmente, para la consola, tenemos los equipos más nuevos, ahora tienen un mini USB, ¿sí? Y los anteriores simplemente tenían un puerto RJ45 que, donde conectábamos el cable de consola, que termina en RJ45, lo llevamos al computador hacia un puerto serial. En el medio tenemos que tener alguna especie de conversor o adaptador, porque la mayoría de las computadoras no traen ese puerto, digamos las computadoras modernas. Precisamente por eso en más, ahora todos traen mini USB. Todos los dispositivos modernos traen al menos un puerto USB y esa es la forma en que nos conectamos al equipo y lo administramos, hacemos las primeras configuraciones de momento. Algunas otras arquitecturas, como por ejemplo la serie SG de Cisco, traen un puerto particular para poder conectarnos a él, pero vía web. Entonces las primeras configuraciones son vía web. A continuación tenemos puertos como estos, que son puertos que tienen aquí esta identificación de Giga o GE, que generalmente es Gigabit Ethernet, que simplemente es un puerto que va a velocidad giga, eh, que son básicamente los puertos que vamos a utilizar para conectarnos a la LAN o a algún servicio en particular vía RJ45. Y los routers en particular tienen generalmente bahías, como esta que están por acá, ¿sí? Que son slots donde podemos colocar distintos tipos de soluciones.
es decir, otros tipos de puertos o bien iguales a los que tenemos actualmente o para otras cosas. En el caso de Packet Tracer, pueden colocar las que están acá, en este lado izquierdo. Sí, por ejemplo, si le doy clic aquí a esta, esto me dice que va a colocar un puerto como este que está acá, sí, que es un puerto de fibra. Claro, aquí en Packet Tracer pasa algo simpático que estoy observando últimamente, que es que estos puertos, o sea, estas bahías, por ejemplo, si yo coloco este puerto acá, si yo lo arrastro y lo suelto acá, ¿sí? Me dice que no se puede colocar. Obviamente porque esto, de hecho, vendría siendo un puertito que tendría que estar en otro tipo de slot. Entonces, digamos, pareciese que, ven que aquí viene otro tipo de fibra. Packet Tracer no tiene ese puerto para colocar esos otros nuevos, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si es una especie de error o lo van a corregir en el futuro, no lo sé. De momento, a la mayoría de los routers no hay que colocarle más cosas. Bueno, por lo menos esta sí la podemos colocar. Estas NIM2T, que es Network Interface Module, eh, yo lo arrastro y lo suelto. Si me aparece este mensaje, me dice, pues no puedes colocar un módulo si el equipo está encendido. Bueno, esto trata de simular todo el proceso de que yo tendría que apagar este equipo. Aquí tienen un botón de encendido y apagado. Lo apagan, arrastran otra vez la tarjetita, la sueltan, ¿eh? Y ahora se coloca la tarjeta. Y ahora le hemos agregado un par de puertos más a este dispositivo. Encendemos otra vez y ya está. Vamos a darle aquí donde dice CLI, ¿sí? Generalmente la dinámica que vamos a tener con los equipos, la interacción va a estar centrada en donde dice Physical y en la pestaña que dice CLI, ¿sí? Perfecto. Entonces, cuando le damos en CLI, lo primero que ocurre es esto que está acá, ¿sí? Ya se hizo un proceso de inicio como lo haríamos con cualquier computadora. Y, y la primera cosa que observamos es esto, ¿no? Que caímos en un wizard, en un asistente que me está preguntando, sí, en inglés. Bueno, ¿quieres iniciar el diálogo de configuración? Esto me va a llevar por una serie de preguntas y nosotros vamos a ir respondiendo para darle una configuración básica al equipo. De momento nosotros no vamos a seguir ese asistente, porque es una recomendación de Cisco no seguir su propio asistente. Sí, suena loco, pero es así. La razón es que este asistente deja vacíos en la configuración. Entonces, por medidas de seguridad, usted debería configurar el equipo siguiendo reglas que no están totalmente definidas en este asistente. Entonces, lo primero que hacemos acá, o bien respondemos con escribimos no, o lo que generalmente se acostumbra es presionar las teclas control y la letra C, control C. Eso detiene el proceso del diálogo y me lleva al modo router. Aparece el prompt, la palabra router y el símbolo mayor que. ¿Sí? Esto se conoce como el modo de ejecución. Resulta que el sistema operativo tiene modos y dependiendo del modo donde estemos podemos ejecutar ciertos comandos. En el caso del modo de ejecución, generalmente está limitado a que, por ejemplo, hagamos las pruebas básicas, ping, por ejemplo, o que hagamos un tracer, o que hagamos algunos show básicos. Si esta es la primera vez que usted está interactuando con equipo Cisco, no se preocupe. La verdad es que el secreto consiste en la no necesidad de aprenderse todos los comandos. Acá lo importante es comprender en líneas generales qué es lo que usted desea hacer con el equipo. Entonces, en primera instancia, ya alcanzamos el primer hito. ¿Cuál es el primer hito? El primer hito es que ya sabemos que estos equipos son para de corte empresarial. Que van a tener todas las empresas. Service provider, clientes en general, necesitan equipos de enrutamiento mucho más potentes que el que tenemos en casa la mayoría de las veces. Que estos equipos, tal cual como cualquier computador, tienen un sistema operativo, como Windows, como Linux, como Mac, cualquiera. Este en particular tiene modos. En- Sin haber siquiera presionado la primera tecla, ya tomamos, bueno, si ya presionamos control C o no. Pero en el primer simple paso ya estamos observando el primer modo. Entonces aquí pasa por un proceso de identificación. Cuando usted ve esta salida que estamos observando en este momento, esta router mayor que, usted tiene que saber que está en el modo de ejecución. Este modo es el modo de ejecución sin privilegios, porque básicamente no se puede hacer cosas que afecten la configuración del equipo.
Si quisiéramos ir a otro modo, lo más normal es que en este punto coloquemos la palabra enable, ¿sí? Y usted se estará preguntando, bueno, ¿pero por qué estamos viendo esto y qué relación tiene con lo de la página de eh, CCNA Workbook? Ah, bueno, porque acá la primera cosa, el primer reto que me ofrece esta página es que recuperemos la clave de un equipo, pero no vamos a poder recuperar una clave si no hemos interactuado con el software que nos va a permitir hacer esto. De hecho, aquí revisando aquí muy sencillo, vemos cosas como esta, ¿no? Vean que aquí ya está el primer comando que tiene relación directa con lo que estamos haciendo. Vean que aquí está igual. Hizo la pregunta, respondió que no, llegó a este modo, router, y escribió enable. ¿Sí? Sencillo. Exactamente lo mismo de lo que estamos conversando. Entonces vamos a tratar de ir haciendo más o menos lo mismo que está acá y así vamos de una vez como señalando lo que usted debería hacer cuando más tarde tenga la posibilidad de instalar Packet Tracer. Se dará cuenta que es tan sencillo como seguir los pasos que están en esta página sin mayor dificultad. Entonces, observen aquí, Enable, nosotros también hicimos Enable. Listo. ¿Por qué Enable? Porque esto nos lleva al siguiente modo, ¿sí? Bueno, aquí el siguiente comando nos pide o nos muestran en la página que hagamos un copy start run. Pero antes de poder hacer un copy start run, tendríamos que entender qué es start y qué es el run, ¿sí? Bueno, cuando este equipo hizo todo su proceso de inicio, ¿sí? De hecho lo hace en un orden muy particular y que usted debería saber porque toda persona certificada en Cisco tiene que saber el proceso de inicio del router. Básicamente cuando inicia el equipo hace una especie de post, que es que verifica que todo el hardware esté correcto. Después carga un sistema operativo en miniatura, como un mini software, que le va a indicar qué tiene que hacer a continuación después de verificar eso, de que todo el hardware está correcto. Generalmente esa mini pieza se llama Bootstrap. A continuación hay un orden de las acciones que tienen que hacer. Y básicamente se rigen dos operaciones sencillas. La número uno, se necesita un sistema operativo. Así como su computador busca en el disco duro esa partición cero donde está el orden de arranque, ¿sí? Lo mismo ocurre en un router. Bueno, el router necesita un sistema operativo para que pueda interactuar con usted. Bueno, el equipo para encontrar el sistema operativo tiene un orden. Primero lo busca en la flash del equipo. La flash es simplemente un tipo de almacenamiento, ¿sí? No volátil. No volátil significa que no se pierde en el tiempo, si pierde la energía eléctrica. Si no lo encuentra en la flash, lo va a buscar en un servidor que se conoce como TFTP o que usa el servicio de TFTP. Simplemente es que el contenido de la imagen no está físicamente en el router, sino está en otro lugar. Para eso utilizaríamos un protocolo como TFTP. Si por alguna razón tampoco lo encontrás en el TFTP, entonces caería en un modo que se conoce como Raw Monitor, ¿sí? Que es algo así como en la antigua eh, metodología de los sistemas operativos, sería como el DOS, esa pantalla negra. Eh, lo siguiente sería que debemos tener, después que se carga el sistema operativo, supongamos que sí, o lo encuentra bien en la flash o bien lo encuentra en el TFTP, lo que debe ocurrir a continuación es que se carga el archivo de configuración inicial que se llama startup.confi. Ese startup.confi se almacena generalmente por defecto en otro tipo de memoria que se llama NVRAM. No volátil RAM, es totalmente diferente a la flash. Y la idea es que, bueno, conserva los cambios que usted ejecutó en un equipo. Pero supóngase que usted sacó este equipo de la caja, obviamente no tiene archivo de configuración. Y si no tiene archivo de configuración, entonces aparece este wizard que está acá. Entonces aquí empiezan a tener relaciones ciertas cosas. El hecho de que aparezca esta pregunta significa en consecuencia que este equipo no tiene archivo de configuración, ¿sí? O no lo encontró, porque también lo podemos omitir, que es parte del proceso que están promoviendo en la página de FreeCCNA. Bueno, ¿qué pasa si yo no me sé, por ejemplo, la clave del equipo? O hay alguna configuración corrupta dentro de ese archivo start2conf que yo preferiría omitir, corregirla y luego volverla a cargar. ¿Sí? Si no encuentro el archivo del start2conf en la nvrun, el siguiente paso es buscarlo nuevamente en el TFTP
Si no, finalmente acá caigo en el wizard, en este asistente. ¿Sí? Ese es básicamente el proceso. Y ese proceso generalmente está marcado por un objeto que se conoce como el registro de configuración. El registro de configuración es como un valor en hexadecimal que le indica al equipo cómo debe bootear, ¿sí? Cómo debe hacer ese proceso. El valor por defecto es 0x2102, ¿sí? Y sí, sé que es mucha información. Usted de momento probablemente no la pueda procesar toda junta, pero para eso estamos haciendo estas dos cosas, ¿no? Esto va a quedar grabado. Dos, usted puede interactuar en este momento en vivo haciendo preguntas allí. Y tres, recuerde que esto no se limita a que observe el entrenamiento, sino que luego usted también pueda practicarlo. De ahí radica el éxito del aprendizaje en la práctica. Bueno, enable, caímos en router y aparece ahora este símbolo, esta almohadilla, este pound, que significa que estamos en el modo de ejecución con privilegios, o más sencillamente el modo privilegiado, porque a partir de este punto sí podemos hacer configuraciones. De hecho, generalmente están los comandos show, ¿sí? Un poco más completos. O sea, un comando show es que me muestra una información. O lo sucesivo, podemos hacer ir a otro modo donde afectamos la configuración del equipo. Y aquí vamos a hacer un par de configuraciones. Vamos a ponerle un nombre al equipo y una contraseña y así podemos seguir lo que nos está solicitando la práctica en la página. Entonces aquí escribimos simplemente configure terminal. Y luego aquí también hay una recomendación. Usted en este punto no se debería estar preguntando por qué escribí configure terminal. Simplemente tiene que entender que si escribe literalmente eso que está allí, usted está cambiándose de modo a donde aparece la palabra config entre paréntesis, lo cual significa que estamos en otro modo. Nótese cómo hemos ido pasando a través de los modos del router con un par de comandos sencillos. Pasamos del modo sin privilegios, escribiendo ¿cuál cosa? Enable. Luego pasamos al modo eh, del modo sin privilegios a enable, perdón, del modo sin privilegio al modo privilegiado con la palabra enable. Y luego del modo privilegiado pasamos con el comando configure terminal al modo de configuración global. Así se conoce cuando aparece router config y el símbolo de la almohadilla o el pound. ¿Sí? Sencillo. De este modo podemos ejecutar otros comandos. Repito, usted no se los tiene que aprender todo, pero lo importante es que tiene que saber que puede desplazarse entre los modos. ¿Y por qué tiene que desplazarse? Porque, como dijimos hace un momento atrás, hay ciertos comandos que solo se pueden ejecutar en ciertos modos. Entonces, entender eso es fundamental para entender por qué esto funciona así. Y, por ejemplo, hostname, le colocamos un nombre diferente. Por ejemplo, este. Escribimos hostname, enter, con el nombre, que el nombre siempre debería siempre comenzar con una letra, máximo 64 valores, sin espacios en blanco. Y automáticamente ejecute el comando, se efectúa un cambio. Ahora el equipo se llama CASSNA. ¿Sí? Inmediatamente. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo en este momento se está ejecutando en un archivo que está en la memoria RAM que se llama el running config. Uno que por cierto no habíamos mencionado antes. Toda vez que el archivo start2config se consigue, se debe cargar en la RAM y pasa al running config. De hecho, el archivo que estamos modificando en este momento es el running config, así se llama. Y en teoría, en estos sistemas operativos, bueno, creo que en este que estamos haciendo, ahora este es un Cisco XE, un iOS XE. Eso va a ser la plataforma sobre la que va a trabajar en este examen y en los futuros, sobre XE. Antes era sobre iOS solo, ¿sí? ¿Y por qué es importante saber eso? Bueno, porque aunque no han cambiado muchas cosas, en líneas generales, eh, básicamente lo que existe ahora es algo que se conoce como Universal Image, una imagen que ahora tiene todos los features, todas las cosas que puede hacer un equipo están como compiladas en la misma imagen o concentradas en la misma imagen. Y la activación de las diferentes cosas que se puede hacer con el equipo se hace con eh, compras de licencias, ¿sí?
En las versiones anteriores eso no sucedía así. Si queríamos activar algo, ese algo tenía que instalarse con un nuevo sistema operativo. Ahora esto no es así. Bueno, entonces estamos trabajando sobre iOS XG. Ya hemos escrito un par de comandos. Con hostname CSS cambiamos el nombre. Y ahora vamos a agregarle una clave y con eso vamos a ir viendo los primeros cambios. Escribimos aquí enable secret y colocamos una clave. La mayoría de las guías dicen que aquí a continuación va la palabra class y es lo que ocasiona que muchas personas en el futuro crean que este comando se escribe así tal cual. Class es la variable, es lo que cambia, es la clave en sí misma. ¿Y para qué sirve esta clave? Para que cuando coloquemos enable me solicite al menos esta clave, ¿sí? Es decir, que ir al modo privilegiado no sea tan sencillo como escribir enable, ¿sí? Sino que se tiene que saber la clave, se tiene que conocer. Por supuesto que hoy en día los métodos de autenticación no se limitan a simplemente colocar una clave dentro del router. Los métodos de autenticación pasan ahora porque la autenticación vaya a un tercero, es decir, que esta autenticación pase a un dispositivo intermediario como Cisco ISE, que es la solución más moderna de Cisco. Es decir, es un hardware donde se configuran usuarios, contraseñas, permisos. El equipo, en lugar de consultar la base de datos local, esta sería la base de datos local, lo que estamos haciendo, colocarlo localmente en el equipo. En lugar de hacer eso, el equipo le iría a consultar a una arquitectura mucho más robusta. Si alguien quiere acceder al equipo, tendría que primero acceder a ese servidor y ese servidor es el que le diría si, si ese intento de inicio de sesión es válido. ¿Sí? Básicamente es lo que ocurre. De momento, precisamente para evitar que pensemos que siempre se escribe class, vamos a escribir otra cosa. No sé, algo como Cisco, bueno, otra clave diferente. No sé, sea CCNA 1, 2, 3. Los criterios para colocar una clave, por supuesto, dependen o varían de cada organización, pero mientras más larga y compleja sea, mejor. Listo, vamos a ver qué cambios han ocurrido a partir de este punto. De este punto. Si me quiero regresar, tengo varias alternativas. En este punto puedo presionar control más Z, ¿sí? Control Z. O sea, presiono la tecla control y la letra Z y regreso al principio. Puedo presionar exit, bueno, mejor dicho, escribir exit, o puedo presionar control y la letra C, ¿sí? Tengo esas tres opciones para regresarme o irme moviendo en sentido contrario por los diferentes modos. Por ejemplo, si escribo exit, listo. Vean que pasé de este modo nuevamente al modo con privilegios. Retrocedí un paso. Voy a volver a ingresar. Voy a presionar control C. Me retrocedo un paso. Voy a volverme a regresar. Y voy a presionar control Z y me regreso también, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que ustedes escojan, pueden regresar. Obviamente que el exit me regresa de a un nivel, mientras que el control Z o el control C me regresa inmediatamente al modo privilegiado. Habrá circunstancias en las que esto conviene, habrá circunstancias en las que no. Ustedes pueden ir evaluando. Bueno, veamos qué pasó. Acá podemos dar exit otra vez. Esto básicamente lo que hace es sacarnos, es como si nos deslogueáramos, ¿sí? Punto intermedio. Acá podemos observar que esto está simulando, digamos, el packet tracer, está simulando que yo me estoy conectando por el cable de consola, ese que vimos hace rato físicamente, ese puerto. Como comentamos en el video anterior, usted se puede conectar por consola física del equipo. Para eso necesitaría un emulador de terminal. Eso es otra cosa que se va a instalar. Se instalan GNS3 en su computadora o que ustedes deberían instalar por defecto. Si tienen Windows, deberían instalar PuTTY, ¿sí? O el Secure CRT. Alguno de estos software para poder interactuar con los equipos. Si usted instala GNS3, eso ya viene en el paquete de instalación de GNS3. Si usted tiene Linux, generalmente ya Linux viene con una consola incorporada, así que básicamente no lo necesitaría. A menos que quieran un software más amigable o diferente o que usted se acostumbre, instala esa otra cosa en Linux. Muy bien, entonces ahora aquí abajo literalmente dice press return o enter, básicamente. Presiono enter.
Eso me regresa al modo sin privilegios. Vean que se conserva el nombre del equipo, porque esto se va a conservar así porque está en el running config. Hasta que yo no reinicie físicamente este equipo, eso se va a quedar allí. ¿Por qué? Porque todavía no hemos guardado nada, ¿no? Entonces vamos a darle aquí. Ahora vamos a escribir otra vez enable, enter, y vean que ahora no es simplemente escribir enable y voy al modo privilegiado, sino ahora me está pidiendo la clave. La tengo que saber. Entonces la clave que colocamos fue esta, si no me equivoco, sí. Vean que no me aparece incluso ni los asteriscos, ni nada que me indique que estoy escribiendo la clave. Sí, eso es una forma de proteger la longitud de la contraseña. Usted simplemente le escribe, enter, y ahora sí, si la clave es correcta, volvemos al modo privilegiado. Sencillo. Vamos a evaluar otro par de cosillas. Por ejemplo, si yo ahora le doy acá show running config, ¿qué es el running config? El archivo sobre el cual estamos trabajando, el que está en la RAM. Si yo le doy enter, esto me va a mostrar una serie de líneas que indican qué es lo que actualmente está configurado en el equipo. Por supuesto que hay muchas líneas que usted no ha escrito y que ya están ahí por defecto. Eso lo van a encontrar muy frecuentemente en los equipos Cisco. Ya hay una serie de preconfiguraciones, plantillas incluso, eh, que usted va o bien personaliza o bien la va limpiando, etcétera. O ya hay indicadores de cosas que son así por defecto. Lo que nos interesa por ahora es el par de comandos que sí hemos escrito como este, hostname. Vean que este es como un archivo de texto que nos indica que está configurado en el equipo y que está haciendo efecto en este momento. Entonces hostname, el nombre de hostname, la clave, vean que aquí dice enable secret, ¿sí? Aparece un número 5 porque cuando escribimos en la palabra específicamente secret, se utiliza un algoritmo que toma la palabra que nosotros escribimos o la clave y la filtra por un algoritmo que se llama MD5, ¿sí? Ese algoritmo simplemente lo que hace es convertir la clave que escribimos en esto que está acá, ¿sí? Esto se llama un hash, ¿sí? Los procesos matemáticos intrínsecos de eso, la verdad es que no son competencia ni de la certificación CCNA, ni en líneas generales de muchas cosas que se hacen a nivel de redes. Usted lo único que tiene que comprender hasta ahora es que la palabra sea CCNA 123, que fue la clave que escribimos, cuando la pasamos por un algoritmo MD5, resulta en que este hash. Y lo interesante de esto es que este hash se corresponde exclusivamente con ese grupo de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es posible que con otras palabras o con otra clave usted genere este mismo hash. De hecho, en esto radica la naturaleza de este algoritmo. De hecho, en teoría, no es reversible. Es decir, yo a partir de este grupo de datos no puedo obtener los datos originales. Esto es lo que hace que eh, yo no, si yo fuese un atacante y tengo estos datos, para mí estos datos no, no se interpretan de ninguna manera, ¿sí? O sea, no significan nada. Entonces, cuando un equipo se autentica o, o se pasa por un algoritmo de MD5, ahí está parte de lo que es la naturaleza de la seguridad de este algoritmo, ¿sí? Entonces, yo escribí CACCNA o la palabra que sea y eso va a resultar en un hash. Específicamente para la palabra que escribimos es este hash. Por ejemplo, hay algunos portales que se dedican, como los hash son únicos, ¿sí? Se dedican a recopilar hash. O sea, empiezan a generarlos, ¿sí? Por ejemplo, empiezan con las claves básicas. 123, Cisco 123, qué sé yo, admin, admin. Y esos hash, que son únicos, los van guardando. ¿Para qué? Para que si alguien, por ejemplo, copia este hash y lo lleva a ese portal, a los mortales de la suerte, y le regresa cuál es la clave. Pero tiene que haber sido generado previamente. Si no, va a ser imposible. De hecho, por supuesto, ahí viene el tema de que mientras más compleja sea la clave, más difícil va a ser obtener la, la clave en texto plano, ¿sí? Requeriría de mucho proceso de cómputo para poder lograrlo, si se pudiera lograr. Porque antes que alguien corrija esto, ciertamente hay un fenómeno que se llama colisión de hash. Entonces, una colisión de hash es generar el mismo hash sin tener los datos originales, ¿sí? Y hay mecanismos que permiten hacerlo en MD5. Y por eso ya se crearon otros algoritmos, como SHA, por ejemplo, donde ya es un poco más difícil. Lo pueden ver en el mundo de la criptominería, por ejemplo, donde se utiliza el SHA 256 bits de longitud.
Entonces es un algoritmo que genera salidas mucho más complejas todavía. ¿Sí? Bueno, ya tuvimos un pequeño paréntesis de security. Vamos otra vez, show running config, enter. ¿Por qué toca la otra vez show running config? Porque mientras estaba aquí hablando, presioné otra tecla. Y si yo presiono otra tecla durante la salida del comando, nótese que aquí aparece la palabra more. ¿Sí? Entonces, more significa que hay más líneas abajo. Para visualizarla tengo dos opciones. Presionar enter va a mostrarme de a una línea, o presionar la barra espaciadora va a ir como descendiendo más líneas de forma conjunta. Si la salida es muy larga, no va a convenir presionar la barra espaciadora. Si la salida no es muy larga o ya yo sé más o menos en qué parte del archivo está lo que estoy buscando, simplemente voy bajando con el enter. Si presiono cualquier otra tecla distinta de esas dos, se sale o sea, vuelve al prompt original y tendré que volver a ejecutar el comando, como acabamos de hacer ahora. Entonces aquí yo le doy a la barra espaciadora, vean que hay algunas líneas de cosas que no hemos hecho. Aquí aparece la configuración de las interfaces que este equipo tiene. Nosotros no hicimos nada de esto, esto ya estaba acá por defecto. Algunos valores que por ahora los iremos visualizando más tarde. Y ahí termina el archivo. Cuando yo dice aquí end, este es todo el archivo. Y volvemos aquí al prompt. ¿Sí? Vamos a hacer el mismo comando, pero vamos a escribir ahora show start to config. Recuerden que el startup es el que está en la nvrun, el que el equipo busca cuando se reinicia. Si yo le doy aquí show start to config, enter, me muestra que el archivo no está presente. No está presente porque no hemos volcado lo que está en la running, lo que acabamos de ver, no lo hemos guardado. ¿Sí? Entonces, hasta que no lo guardemos, no va a estar presente el start to config. ¿Cómo se guarda? Simple. Vamos a hacer aquí copy, running config, start to config. Le estamos diciendo, bueno, por favor, router, copia lo que está en la running config, la que vimos hace unos segundos atrás, y cópialo en la start to config. ¿Sí? Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Bueno, damos enter. Él me va a preguntar, bueno, ¿cómo se llama el archivo de destino? Start to config. Ven que me hace una pregunta. ¿Quieres que se llame así como está? Yo aquí tengo que presionar enter. No tengo que escribir ninguna palabra. Porque si escribo una palabra, va a reemplazar lo que yo estoy escribiendo y ese va a ser el nombre del archivo. Que si bien lo puede cambiar, digamos en estas primeras de cambio, lo vamos a dejar así. Enter. Ven que me aparece un pequeño mensaje. OK. Y ya se guardó. Repitamos el mismo comando. Show start to config. Enter. Vean que ahora me aparece la configuración. De momento es exactamente la misma que está en la running config. ¿Y esto qué significa? Que ahora yo pudiera hacer otro cambio. Vamos a hacerlo. Configure terminal. Aquí van a empezar a aparecer como unos pequeños datos, ¿no? Como que aquí yo no escribí completo configure terminal, sino conft. Es porque los comandos se pueden abreviar, ¿sí? Y esta sería una forma de abreviarlo. Em, voy conft, voy al modo de configuración. Por ejemplo, aquí ahora hostname. Y vamos a poner otro nombre. No sé. Cisco, ¿sí? Vean que el nombre cambió. Si yo ahora me voy de nuevo al modo privilegiado y escribo show start-to-config, startup, la que está guardada actualmente, enter, ven que el nombre de ese archivo sigue siendo CACCNA para el nombre del equipo. Pero si yo ahora le escribo show running config, enter, vean que el hostname es Cisco. ¿Por qué? Porque este es el archivo que se está ejecutando y que cada vez que yo haga un cambio debería guardarlo. Entonces ahí tenemos dos archivos diferentes. Si el equipo se reinicia, se va a reiniciar con CACCNA. Si yo guardo esta configuración, bueno, se va a llamar como quede guardado. ¿Sí? Ahí está la diferencia de los dos archivos. Bueno, ¿y para qué hicimos todo esto? Bueno, porque vamos a suponer que yo reinicio el equipo y no recuerdo la contraseña. Y con esto vamos a ir cerrando esta parte. Vamos a hacerlo. Yo voy a reiniciar el equipo. Si yo lo reinicio, vamos a reiniciarlo. Apago y vuelvo a prender. Me regreso lo más rápido que pueda hasta aquí, hasta el CLI. Y presiono Control C. Y el Control C me lleva a este modo que hablamos al principio, el ROM Monitor. Sí, que es este modo al que cae un equipo si eh, y no encuentre un archivo. Nosotros lo hemos hecho forzosamente. Le hemos detenido el proceso de buteo para que caiga acá. Entonces con Control C, algunos equipos con Control Pausa,
Eso depende básicamente del modelo del equipo. ¿Para qué lo hicimos? Porque vamos a simular que no nos recordamos de la clave. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar el registro de configuración, ese que le indica al equipo cuál es el orden en el que debe hacer las cosas. Y eso lo hacemos así, conf reg. El por defecto es 0x2102. Nosotros lo vamos a cambiar a 0x2142. Estas son cosas que ya están estipuladas. De hecho, el procedimiento está documentado en la página de Cisco. Le damos Enter y ahora le damos Reset. El equipo se va a reiniciar. Y lo que debería ocurrir a continuación es que ese archivo pequeñito que nosotros hemos creado, donde simplemente estaba el nombre del equipo y, y, y la clave de Enable, estamos suponiendo que nos olvidamos de la clave, ya no va a cargar ese archivo. ¿Sí? Entonces ahora cuando inicie, si lo hicimos bien, vean, caímos en el proceso de el wizard del asistente. Esto significa que no cargó el archivo de configuración. Y si no lo cargó, vamos a presionar aquí control C. Vean, ahora yo puedo escribir enable, no me va a pedir la clave. ¿Y qué podemos hacer ahora? Bueno, vamos a cargar haciendo así copy start to config a la running config. Vemos que el comando lo hicimos a la inversa. Le vamos a decir, bueno, copia lo que está en la memoria de la NVRAM, pasa a la RAM, ¿sí? Al archivo de running config. ¿Para qué? Porque como hemos omitido la carga, ya no nos está pidiendo la clave, que podría ser un impedimento para usar el equipo, o una configuración corrupta. Al decirle que no lo cargue, ahora pasamos dentro del equipo físicamente, pasamos al modo privilegiado, vamos a cargar la configuración que esté incorrecta, pero ya al cargarla, digamos, ya el trabajo está hecho, ya estamos en el modo privilegiado. Vamos a hacerlo. Vamos al Enter. Me pregunta, ¿el archivo se va a llamar así? Sí, Enter. Vean que aquí recuperé inmediatamente la configuración y está el nombre del equipo que teníamos antes. ¿Qué tendría que hacer en este caso? Bueno, tendría que hacer así. Conft, vamos a cambiar la clave. Enable, porque no nos acordamos, en teoría. Secret, le ponemos otra clave diferente. No sé, Cisco 123. Ah, no, esa fue la que le pusimos. No, le pusimos CCNA 123. Enter, listo. Vamos a regresar el registro de configuración a su origen, porque si no, cada vez que el equipo reinicie, si tuviera que reiniciar, la idea es que un equipo no esté reiniciando todo el tiempo, pero si tuviera que reiniciar, siempre omitiría el archivo, así que tenemos que reparar esto. Le decimos así, config register 0x2102, el que es por defecto, ¿sí? Y ahora guardamos los cambios. Para guardarme podemos hacer esto, WR, y le damos Enter. Listo. WR, Enter, se guardaron los cambios. Voy a mostrarle un par de cosas. Vamos a hacer aquí Show Version. Con Show Version vemos cuál es la versión de la imagen del equipo, algunas características de hardware. Vamos a verlo. Enter. Vean, aquí está, por ejemplo, el nombre de la imagen, cuál es la plataforma, etcétera. ¿Dónde está la imagen? Esta parte me dice aquí cuáles son los features, es decir, cuáles son las cosas que es capaz de hacer el equipo. Por supuesto, esto tiene una nomenclatura muy propia de Cisco. Esto de Foundation Suite, Advanced, UCS y ese tipo de cosas, pero bueno, uno lo busca en internet, en la página de Cisco y te dice qué hacen esos features. Me indica cuáles de esos features están activos o no están activos o cuáles tenemos permiso de usar. Un pequeño brief del hardware que tiene este equipo, cuánta memoria física tiene. Y por último me aparece lo del registro de configuración. Me dice que actualmente es 0x2102. Y usted se estará preguntando, bueno, pero eso lo acabamos de modificar. Y guardamos la configuración. Bueno, es que ese registro se va a cambiar la próxima vez que se reinicie. Esto puede ser una pregunta de examen sencillamente. El examen le preguntan, dada esta salida, ¿cuál es el registro de configuración actual? Eh, puede ser una trampa, ¿no? Porque el registro actual es este, pero el que se va a mostrar toda vez que se reinicie es este. El de la derecha, el 0x2102, es el estándar y el de la izquierda es el que usamos para omitir la carga del sistema operativo. Perdón, del archivo de inicio, el start.config. Y vamos a, si queremos reiniciar el equipo sin apagarlo, podemos hacer así reload. Esto es como un reset, ¿no? Se va a reiniciar. Vean que ahora cuando reinicie ya no nos va a hacer la pregunta del asistente, sino que va a cargar la configuración como la tenemos almacenada en el start to config. Vamos a esperar unos segundos.
Ahí está. Nos está proponiendo darle Enter. Vamos a darle Enter. Vean que aparece CACCNA. ¿Sí? Ahora si le doy Enable, me pide la clave, que ahora en consecuencia es la que yo mismo escribí, porque olvidé la otra. Y esa es la idea, ¿no? Que escribamos la que nosotros queremos. Ahí está. 513, que fue la que copiamos. Perfecto. Entonces todo eso que hicimos acá está acá. Todo el proceso, cómo se hace. ¿Sí? Y vamos a la aquí siguiente para ver. Vean que aquí está todo, cómo se hace el proceso. Las dos sesiones eran exactamente de cómo se hace la práctica, ¿sí? Y la aplicación. Bueno, ya está, estas otras son, por ejemplo, de cómo se hace esto en un switch. En Packet Tracer ni en Genesis 3 podemos practicar lo del switch. ¿Por qué? Porque en el switch, para hacer esto, se tiene que hacer un proceso físico. Necesitan poder presionar un botón físicamente en el equipo para poder hacer esta recuperación de contraseña o esta carga de sistema operativo. O sea, esto serviría para varias cosas. Pero en el Switch no lo pueden hacer si no están físicamente, o sea, que necesitan un Switch para poder practicarlo. Pero sugeriría que lo leyeran, le dieran un vistazo para que vean el proceso y lo comprendan. Es bastante sencillo, es muy parecido al del router, pero requiere esa físicamente tener el Switch. ¿Sí? Muy bien, bueno, nos pasamos unos minutos, bastantes. Le dimos 6 minutos de bonus, pero valen porque la clase anterior fue más corta como fue introductoria. Pero yo creo que ya estamos entendiendo la mecánica. Nos apoyamos en la página FreeCCNA Workbook. Ya tenemos que tener instalado el Packet Tracer o el GNS3. Y si tienen alguna pregunta, la hacen directamente en el chat y tratamos de responderla lo más pronto posible. Entonces, bueno, la frecuencia va a ser par de días a la semana. Este será el segundo, así que nos veríamos la próxima semana. Estén pendientes por allí y no me queda más nada que sugerirles que practiquen. Nos vemos en el siguiente video, chicos.